Abre tu Biblia, por favor, en Hechos 20. Hoy terminamos con las series y de verdad yo el día de ayer estaba preparando mi prédica y creo que hoy es el penúltimo domingo de este año 2020. Sabes, a veces nos preguntaban que por qué nosotros le habíamos puesto, cuando yo era líder de jóvenes, pusimos este nombre de pandemia y creo que ahorita en 2020 lo pintó totalmente bien. Creo que todo el mundo, todos los continentes, todos los estados han sido afectados por este COVID-19. Y creo que una de las cosas que siempre en ese momento era el líder de jóvenes, era mi hermano Alfonso, me decía que uno de los objetivos que nosotros queríamos con este nombre es realmente afectar toda una generación, todo el lugar donde vayamos, afectarlo. Y lo vamos a leer más adelante en Romanos 1:16. Dice que el evangelio es locura, pero es poder de Dios. Y creo que una de las cuestiones que nosotros como cristianos debemos de hacer es eso, afectar el lugar donde nos paremos y transformarlo. Y creo que el SAR ha transformado toda nuestra vida, todo. ¿Sabes? Ha transformado cómo vives, cómo cocinas, cómo sales. Ha afectado toda tu vida. Pero muchas veces el evangelio no afecta nuestro diario andar. Y hoy voy a estar hablando y subtitulé esta prédica para terminar la serie de espejos. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Y este título vino de una canción que al rato van a estar cantando y nos voy a poner, pero van a estar cantando el grupo de Pandemia de alabanza y estuvo ministrando mucho mi corazón, porque este año fue un año difícil y fue un año totalmente diferente. Creo que este año fue un año donde Dios mostró la realidad de quién es su hijo, quién vive de acuerdo a su fe. Mostró la realidad y la radiografía de cómo es mi vida, si lo amo o no lo amo. Al comienzo de la pandemia entramos a semáforo rojo y no podíamos estar aquí. Y de verdad yo como pastor me frustraba totalmente, de verdad. Fue una frustración tan difícil de decir, y fulanito de tal se conectó, y fulanito estará bien. Su fe seguirá bien o seguirá fuerte, de verdad. Y me dirás, ay, no me digas choros mareadores, de verdad. Fue unos meses estresantes de decir, es que estoy parado aquí, pero nadie hay. Y lo único que veo es una cámara. Y a ver si fulanito se conectó, o no se conectó. Yo como líder de alabanza y como también estoy con todos los líderes, les decía, si te conectaste te pido como obligación, coméntame para saber que tú estuviste conectado, porque Facebook no nos dice quién se conecta y quién no se conecta, y YouTube tampoco no nos dice quién se conecta. Y fue un tiempo estresante de decir, ¿y ahora? Y déjame decirte, muchos no regresaron. Muchos la pandemia se los comió y vivir en un estado de simplemente de religioso hizo lo que se enfriaran y ahorita no están con nosotros. Y algo que he entendido es que, y es lo que he estado tratando de hablar durante estas dos series, una fue radiografías y esta segunda serie de espejos. Porque algo que yo quiero empezar a tumbar, a romper o a quitar es de llamarme cristiano por una simplemente religión más. Y creo que de verdad que Dios ha estado hablando mucho en todas las cuestiones y Dios sigue trabajando, porque algo que he entendido es que yo no quiero vivir una religión. Y no quiero que sea un comercial de, ay, el evangelista, no te invito a una religión, sino una relación con Dios. Sí, pero no es real
que muchas veces lo que hablamos. Y hoy voy a estar hablando de Pablo en el capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 17 al 27. Voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Espero que me puedas ayudar o seguir por acá. Hechos 20, versículo 17. Y me vas a disculpar porque esta letra estaba media chiquita y con un ojo pues como que no. Denme paz y tranquilidad. Dice la palabra de Dios, dice: cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que viniera a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado. Repite conmigo otra vez: la necesidad de arrepentirse del pecado y de volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. 22. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me esperan cárcel y sufrimiento. Y el 24 quiero que lo guardes, lo atesores, lo subrayes, le pongas una florecita, corazoncito, lo que tú quieras. Pero ese es el texto base. Dice: pero mi vida no vale nada para mí. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaró: hoy que he sido fiel, si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Si tú has leído la carta de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, vas a ver que en el capítulo 21 Pablo regresa a Jerusalén y empieza el momento de sus últimos momentos en libertad. En el capítulo 21 hay una profecía en el cual él va a ser arrestado. En el capítulo 22 lo arrestan y de ahí comienzan los arrestos y de ahí su martirio en Roma, que fueron muchos años donde lo estuvieron torturando. Pero debes de entender que cuando Pablo estaba dictando estas palabras, si tú vas al 20, no es Pablo quien escribe, sino es Lucas, el médico, quien le dice, llegamos acá. Y Pablo dijo esto porque Pablo sabía y entendía una cosa: que estaba en sus últimos momentos, porque Dios ya le había hablado que tenía que ir a Jerusalén y en Jerusalén lo iban a apresar. Pablo entendía que su tiempo había llegado al final, en el cual iba a pasar por procesos difíciles, iba a pasar cárcel. Pero algo que me encanta, que en el versículo 24, y no sé si me pueden ayudar en el 24, Pablo aun cuando sabe que iba a pasar por aflicciones, había entendido algo muy grande. Dice: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Y si quieren no me quiten ese versículo. Sabes, algo que he entendido, que Pablo antes de tener un encuentro con Dios, Pablo no entendía cuál era su propósito, porque era un fariseo que simplemente vivía por vivir. Era un fariseo que simplemente mataba a los cristianos simplemente porque su espíritu religioso le dice que tenía que hacer eso. Pero no tenía un sentido, no tenía un placer por lo cual él estaba haciendo.
Si tú te vas a capítulo 7 de Hechos, vas a ver que Pablo, siendo un joven, estuvo presenciando el martirio de Esteban. Dice que pusieron a sus pies su ropa de Esteban. ¿Sabes? Pablo, simplemente antes llamado Saulo, era una persona que vivía por vivir, que era religioso por ser religioso, pero no entendía o no encontraba un sentido a su vida. Y es lo que después de que él tuvo su encuentro camino a Damasco, tuvo un encuentro con Dios. Ahí es donde dijo: es que ya sé cuál es mi propósito, cuál es mi identidad. He entendido por qué respiro, por qué vivo. Y en ese momento Pablo se encontró con Dios. Después de los 3 días que él estuvo ciego por ver esa luz que resplandecía a las 12 de la tarde, dice que después de que fueron y impusieron manos, le regresó la vista. Dice, al instante él fue a predicar. Porque algo que Pablo entendió es que su vida no vale nada. Su vida no valía nada. Y no es porque Pablo se tiró a la perdición y ya estaba todo depresivo y ay, nadie me quiere, nadie me odia y todos son de lo peor. No, sino que entendía que simplemente el hecho de vivir por vivir no vale la pena. Y dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor. La tarea de contarles a otros las buenas noticias. La palabra usada en la Reina Valera para buenas noticias es el evangelio, que viene del griego evangelion, que significa buenas noticias. En el Nuevo Testamento esta palabra incluye, por un lado, la promesa de salvación y por el otro, su cumplimiento, gracias a la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. ¿Qué es evangelio? Evangelio es la promesa de salvación, pero no solo una promesa, sino el cumplimiento de que yo ahora soy salvo, soy redimido. Y lo que cantamos, soy perdonado, soy rescatado, ahora soy hijo de Dios. Eso es la palabra evangelio. Cuando Pablo se encontró con Dios, entendió cuál era su propósito, pero también entendió o tuvo el encuentro de salvación. Ahora, algo que he entendido es que cuando yo he encontrado algo bueno, no puedo quedarme callado. No puedo quedarme callado. No puedo decir, ay, para mí solito. No, Pablo entendió que el encuentro con Dios le hizo cambiar, encontrar su sentido. Y ahora dice, es que mi vida no vale nada si no cumplo cuál es mi propósito, que es hablar las buenas noticias. Hablar las buenas noticias, hablar salvación. Acompáñame a Romanos 1:16. Estaba leyendo un artículo de Billy Graham. Yo creo que en este siglo y el siglo pasado, creo que fue el evangelista más importante en esta historia. Un hombre que llenó estadios y estadios y que no solo estaba en Estados Unidos, sino en todos los continentes por habidos y por haber. Él pisó y su propósito era el evangelio. Y una de las cosas que decía es que una vez le preguntaron que por qué él cruzaba los mares e iba de continente a continente predicando, y él dijo, es que yo he entendido una cosa, que me he encontrado con mi Salvador, y el hecho de que me he encontrado y esa palabra o ese manual de salvación puede cambiar las vidas de una persona. Eso es lo que me inspira a poder viajar y llenar y llenar. Y cuando Pablo estaba escribiendo a los romanos, en el versículo 16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Dice, porque es poder de Dios en acción. ¿Para qué? Para salvar a todos los que creen. Dice que a los judíos,
primero y también a los gentiles. Lo que Pablo sabía, que esa palabra de evangelio era la palabra en el cual es un poder para cambiar vidas, para transformar vidas. Pregunta, y espero que puedas levantar tus manos: ¿te has encontrado con el evangelio en el cual has sido cambiado, transformado y has sido salvo? ¿Puedes levantar tus manos? Amén. Aun cuando esté tu hija: de verdad, mamá, ya cambiaste, como que anoche que me regañaste, no tanto. ¿Sabes? Porque yo te puedo decir: ay, wow, ya se le ve una cara bien tierna a la hermana, pero no sé si sea muy tierna en la casa, porque la radiografía yo no la veo, la ven las personas que están a tu lado. ¿Qué dice Pablo? Porque es poder de Dios. Y me encanta como la NTV dice: en acción. Porque cuando Pablo entendió y se encontró con Dios, dijo: wow, este Dios sí es real. Wow, este Dios sí está vivo. Wow, Él me ama, soy su hijo. Ahora no puedo callar, sino que tengo que darle valor a mi vida. Tengo que hablar de Él. Acompáñame a Filipenses, por favor. Y este es el último capítulo, pero no se emocionen. Aquí vamos a ver varias cosas. Filipenses 1. En el capítulo 16 del libro de Hechos, es el primer momento donde Pablo, en su segundo viaje misionero, visita la ciudad de Filipo. Si tú has leído todas las cartas que Pablo escribió a las iglesias, vas a ver que la iglesia consentida de Pablo era los filipenses. Filipenses eran sus consentidos, sus allegados, los que los amaba, y los primeros versículos del capítulo 1 de Filipenses era eso. En el año 51 después de Cristo fue cuando Pablo visitó Filipo, y en el año 61 fue cuando Pablo fue encerrado en una celda en la ciudad de Roma, y Pablo empieza a escribir sus 3 cartas, y una de esas fue a la iglesia de los filipenses. Pablo escribe esta carta con un amor para saber cómo están sus discípulos amados, pero también les estaba escribiendo para que ellos estuvieran tranquilos, porque sabían que Pablo estaba siendo preso, pero también sabían que Pablo corría el riesgo de enfrentar la muerte. Y uno de los versículos que he entendido, y fue una revelación, o fue uno de los versículos que a mí me ayudó cuando yo enfrenté una operación difícil, fue este capítulo. Porque entendí muchas cosas de las que Pablo estaba viviendo. Porque Pablo en ese momento estaba siendo martirizado, estaba siendo golpeado constantemente, estaba siendo preso. Y no fue un mes, no fue 2 meses, fueron años en los cuales Pablo vivió al asedio de los soldados romanos, que al final Pablo murió martirizado. Pablo no vivió sus últimos días tranquilamente acostado en su cama. No, vivió siendo encarcelado. Y cuando Pablo empieza a escribir en el versículo 12, después de ese contexto que ya te dije, dice en el versículo 12: además, mis amados hermanos, dice, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Y ahí vuelvo a poner la palabra de evangelio. Y cuando dice todo lo que me ha sucedido, está hablando de su cárcel, de su martirio. Ahora, estas palabras creo que van muy de la mano con nosotros. Y todas estas cosas que me han sucedido, tú puedas decir, han servido para bien. Este encierro, a lo mejor que bajaron las ventas en tu casa, o a lo mejor te quedaste sin trabajo, los conflictos en tu matrimonio, porque eso no está tan chido. Ahora ya lo puedo decir, gracias a Dios mi esposa se fue al discipulado, pero la verdad no está tan padre
de no tener tu espacio. Gloria a Dios por los trabajos, porque te puedes ir a trabajar y te peleas con tu jefe, pero no te peleas con tu esposa. Pero ahora, de verdad, y te lo digo por este encierro, ha causado conflictos. No solamente con el gobierno, con todas las cosas, sino también en los matrimonios. Porque estamos encerrados. ¿Qué ha pasado? Perdiste un familiar. La enfermedad vino a tu familia, a tu colonia. ¿Qué ha pasado? Y me encanta como Pablo dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. No, pastor, a mí me ha servido. Ahora estoy quebrado, mi matrimonio está peor, ya nadie me quiere, ya dicen que soy un histérico, no soy esto, no soy para acá. Y lo peor es que ya hasta subí de peso porque no salgo para nada. Ha servido esas cosas por las cuales hemos pasado para bien. Versículo 13 dice: pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y eso me encantó leerlo. Dice: y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia o el evangelio. Número 1, cuando Pablo dice en el versículo 12, dice: además, mis hermanos, sepan que quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir. Y algo que yo puse en ese punto, no es que no somos nosotros, sino es Él. No soy yo, eres tú, Dios. Algo que siempre he entendido, que la iglesia a lo largo de la historia siempre ha visto por sí misma. Es algo que no me gusta, ¿sabes? Problemas tendrás toda la vida. Y si no, pásame la receta, porque yo como pastor tengo problemas en todos lados, en mi economía, en mis finanzas, en mi matrimonio. Tengo problemas. ¿Cuántos no tienen problemas? Por favor, alza tu mano y nos vamos a juntar contigo y vamos a hacer la tribu de fulanito de tal. Toda la vida. Pero si yo como pastor dijera: ay, como tengo problemas, pues ahora ya no voy a ser pastor. ¿Para qué quiero tener más problemas? Pablo dice: es que no es mi vida, no es lo que me pase a mí, sino son los propósitos de Dios. Es que no es lo que yo viva, no es mi dificultad, no es mi enfermedad, no, es los propósitos de Dios. Dios no pierde el tiempo en mis problemas. Sabes, Dios no pierde el tiempo en medio de esta pandemia. Dios sigue obrando, sigue obrando. Yo sigo a 2 misioneros, uno que está en Turquía y otro que no sé dónde está, porque no pone el ministerio, pero está dentro de un país en el cual es prohibido hablar de Jesús, y si te cachan te matan. No sé cuál es el país, pero sigo a estos 2 misioneros y me encanta. Y creo que ellos siempre me hacen así, mira, me masacran con los testimonios continuos que ponen. Hey, hoy una familia en tal lugar la incendiaron y la mataron porque no querían negar la fe, y fulanito de tal, y ahora nos persiguen y ahora quieren cancelar eso, quieren cancelar. Me encanta porque ellos desafían mi fe, porque ellos están viviendo la realidad que aún viendo pandemia, su fe sigue siendo perseguida, pasando por dificultades de salud. Sabes, ellos no han parado porque saben que el evangelio es algo que se tiene que hacer. Es que no soy mis propósitos, son sus propósitos, porque Dios no pierde el tiempo. Algo que quiero y espero que esta frase te pueda servir: no dejes que tus prisiones sean reales o físicas. No, me enrollé. Que tus prisiones sirvan de algo en beneficio. Que tus prisiones sirvan de algo en beneficio.
Sabes que tu pandemia, que tu pérdida de trabajo, que tus conflictos, que tu enfermedad sirvan para algo. Que tu falta de trabajo sirva para que ahora que tengas tiempo puedas hablarle a las personas que tienes cerca. Y miras, pastor, ¿y de qué voy a comer? Dios va a proveer. Pero que tus prisiones sirvan de algo. Y Pablo decía, es que mis prisiones están sirviendo para que todos los de la cárcel sepan por qué estoy aquí. Porque estoy preso por Cristo. Pablo dijo, sus prisiones sirvieron para que todo mundo sepa que él está encarcelado por él, por servirlo a él, por amarlo a él. Número 2, tenemos que hacerlo famoso. Vamos al versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. 20 dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo. Y de verdad, esta parte B dice, y confío en que mi vida dará honor a Cristo. Sea que yo viva, ¿o qué? Muera. Mi vida dará honor a Cristo. Creo que el propósito de todo cristiano que ha escuchado el Evangelio es darle honor a Cristo. El propósito de cada cristiano que ha escuchado este Evangelio que causa poder y que transforma vidas es hacer famoso a Cristo. Seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o que sea que yo muera. Creo que mis actos, mi manera, mi respirar, cada vez que yo respiro y jalo oxígeno y cobro vida en mi cuerpo, tiene que darle honor a Cristo. Cada cosa que yo hago debe hacer que yo Cristo. Pablo vivió su vida no para promoverse a sí mismo, sino para glorificar a Jesucristo. Pablo le dio realidad o le dio propósito a su vida. Versículo 21, por favor. Estoy 5 minutos de acabar. Dice el versículo 21. Dice, pues para mí el vivir significa vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. ¿Qué pasaría si hoy no es una maldición y ni te estoy echando maldiciones y ahorita no digas cruz y toco madera y toda la cosa? Pero ¿qué pasaría si hoy tienes COVID y entras al hospital? ¿Te daría miedo morir? Cuando Pablo escribió, para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia, lo escribió en un estado de plenitud. Repite conmigo, estado de plenitud. Otra vez, estado de plenitud. Otra vez, estado de plenitud. Te pregunto, ¿tienes miedo de morirte? ¿Has o vives pleno en tu vida? ¿No necesitas nada más? ¿O todavía tienes la necesidad de tener hijos? ¿O todavía tienes la necesidad de tener una casa más grande? ¿O todavía hay cosas que te hacen falta para poder morir? Cuando Pablo dijo, es que para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia, lo dijo en un momento donde él dijo, es que yo hice lo que fui hecho, por lo que fui hecho. Es que yo, si me muero no importa, pero si yo vivo voy a seguir predicando. Porque él estaba en un momento de plenitud, y es algo que yo de verdad he entendido. De verdad que la muerte para un cristiano, y ya lo he dicho en mis prédicas, la muerte para un cristiano no es resultado de pérdida o de fracaso. La muerte de un cristiano es victoria.
Sabes, la muerte de un cristiano es un momento en el cual en vez de que el diablo dice, lo voy a matar, y nada. Sabes, la muerte para un cristiano es victoria, porque estaremos no durmiendo ni descansando, sino en el momento que yo muera, abriré mis ojos y estaré al lado de mi Padre, disfrutando de su presencia. Sabes, en este momento puedes decir, pastor, soy pleno, no necesito nada más. O todavía puedes decir, Señor, déjame tantito más. Tantito que vaya, que viaje, que haga. ¿Qué pasaría si Dios te dice, mi hijo, terminó tu hora, vámonos mañana? ¿Qué pasa? Vives en un estado de plenitud. Número 4, versículo 22. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de eso, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Y si tú lees las palabras de Pablo cuando él dice, es que yo, si voy a seguir viviendo, no voy a seguir viviendo para satisfacerme a mí, sino voy a seguir viviendo para que ustedes crezcan espiritualmente. Voy a seguir viviendo para que ustedes conozcan la alegría de su fe. Pablo no dice, no, voy a seguir viviendo porque quiero encontrar la mujer de mis sueños. No, Pablo vivía pleno, estaba tranquilo que si lo mataban, wow, va a experimentar a Dios. Pero si seguía viviendo, él seguirá trabajando por lo cual él vive. Y él vive para Cristo, su vida era Cristo. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta en este momento? ¿Por qué a veces no actuamos? ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no vivimos? ¿Y por qué pasamos nuestras vidas acomplejados con lo que no tenemos? ¿Qué necesitas tú para poder hablar del evangelio? Del poder para cambiar una vida, que es lo que Cristo hizo. Creo que en este año tan difícil que hemos vivido todos, porque todos hemos pasado por dificultades, se nos han muerto familiares, hemos visto nuestra economía desgastada, hemos tenido dificultades, pero esto ha servido para que nosotros mostremos la realidad de lo que es Dios. Porque eso es lo que vivimos, de verdad. Yo te puedo decir, para mí ha sido un año difícil, pero wow, ha sido un año en el cual he podido ver en manifiesto quién es Dios, quién es mi Dios. Este año ha sido un año muy difícil, muy difícil. Pero también he visto un año donde las promesas de Dios han sido cumplidas, donde he visto la mano de Dios obrar en medio de cuando ya no sé de dónde va a salir, pero sale la respuesta de Dios. Tus prisiones han servido para que las personas a tu alrededor conozcan que hay un Dios vivo, o simplemente vives por vivir, respiras por respirar. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Esta pandemia que no solo va a estar este año, sino va a venir el próximo año. Solo vamos a vivir por vivir, ver una transmisión y ya con eso estoy tranquilo. O voy a venir el domingo solamente a la iglesia. ¿Qué has pasado con este momento? Porque esta pandemia ha transformado nuestras vidas y va a seguir transformando nuestras vidas y nuestra manera de cómo nos relacionamos en nuestros trabajos. Pero esta dificultad ha servido para que la iglesia crezca, madure y entienda que es el momento que nuestra boca se abra y hablemos poder, que hablemos evangelio, que hablemos salvación a las personas. O solo seguiremos viviendo para nosotros mismos.
Para mí el vivir es Cristo y la muerte es una ganancia. Para mí el vivir es Cristo, es servirlo, es hacer por Él. ¿Sabes? Yo creo que estoy peleado con esas personas que a veces nosotros mismos decimos: conviértete a Cristo y toda la vida va a ser color rosa. Y déjame decirte que es una mentira. Te acercas a Cristo y es el diablo donde el momento te va a querer hacer caer. Y perdónenme si hay personas nuevas, perdónenme, no los estoy espantando, pero déjame decirte que los problemas no se van, las enfermedades no se van, las dificultades no se van, pero se superan mucho mejor agarrados de Dios. Y puedo decir como David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Sabes, aún en medio de prisiones, porque los cristianos tenemos prisiones, en medio de prisiones podemos estar confiados que hemos acabado la carrera por la cual nosotros hemos sido hechos en este mundo. Y podemos decir como Pablo: no necesito nada más, lo único que necesito eres tú, tu propósito, porque me he encontrado con un Dios real. Ponte de pie, hemos terminado.